pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo en libertad. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo en libertad. En Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo libertad. En Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo libertad. En Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Ven Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá, que tu gracia y poder atraerá, que tu gracia
manda tu Espíritu Santo, Señor, a bendecir a tu iglesia, a cada familia que es temerosa de tu nombre, Jesús, porque hay un pueblo que te ama, Señor. Aún en medio de las tinieblas y de tanto pecado, tú en tu grande misericordia has levantado una iglesia para que honre tu nombre, Jesús. Por eso manda tu Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús, y glorifica tu nombre en medio de nosotros, Señor. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Oh, aleluya, aleluya, oh, aleluya, aleluya. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad de Sion, cuando el Señor quisiere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, y estaremos alegres. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad de Sion, cuando el Señor quisiere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanzas, y dirán lo que ha hecho el Señor. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. Restaurarás el santo lugar y pondrás ahí tu habitación. Demostrarás, poderoso Dios, en tu amor me regocijo. Lo dilatado de tu imperio y tu santa paz, los confines abarcarás la creación entera. Jamás de mirar, tus hijos se manifestarán. Restaurarás el santo lugar y pondrás ahí tu habitación. Demostrarás, poderoso Dios, en tu amor me regocijo. Somos lugar santísimo, somos tu habitación, una nueva generación que en tu gloria postrera llegue. La iglesia de hoy y venga tu reino, Señor. La, la, la.
iglesia de hoy y venga tu reino, Señor. La 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 somos lugar santísimo, somos tu habitación, una nueva generación que tu gloria postrera llene la iglesia de hoy y venga tu reino, Señor. La 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 los muros caen y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumba la fortaleza. Jehová entregó en tus manos Jericó, grita, ¡hey! Toca la trompeta. Jehová entregó en tus manos Jericó, grita, ¡hey! Toca la trompeta. Los muros caen y con ellos mis cadenas. Los muros caen, se derrumba la fortaleza. Jehová entregó en tus manos Jericó, grita, ¡hey! Toca la trompeta. Jehová entregó en tus manos Jericó, grita, ¡hey! Toca la trompeta. Gracias, Señor, porque restauraste nuestra vida, Cristo. Gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu Santo, Jesús. Aleluya. Y contigo somos más que vencedores, Señor, porque tú así lo has prometido, Jesús. Y confiamos en tu palabra, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Jesús. Gloria sea tu nombre por siempre, Señor. Pídeme lo que quieras sin temor. Como poderoso gigante me levanto sobre ti. Pídeme lo que quieras sin temor. Como poderoso gigante me levanto sobre ti. Comienza a trabajar y haré descender sobre ti con poder, lluvia tardía como al principio. Porque mi amor es tan grande, nunca te abandonaré. Es inmensa, a tu lado yo estaré. Porque mi amor es tan grande, nunca te abandonaré. Mi
haré descender sobre ti con poder, lluvia tardía como al principio, porque mi amor es tan grande, nunca te abandonaré, mi fidelidad es inmensa, a tu lado yo estaré. Aleluya, aleluya. Ven, ciñete con la armadura de poder, levántate y comienza a trabajar, y haré descender sobre ti con poder, lluvia tardía como al principio, y haré descender sobre ti con poder, lluvia tardía como al principio, lluvia tardía como al principio, lluvia tardía como al principio. Aquel que en la buena obra empezó, aquel que en la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que en la buena obra empezó, aquel que en la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que en la buena obra empezó, aquel que en la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla.
Puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Él es su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero andar por tus caminos. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero andar por tus caminos. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento santo. Quiero correr la carrera de la fe. Quiero andar por tus caminos. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo.
Hola, buenos días. Que Dios les bendiga a todos. Una vez más sean bienvenidos a este medio, a través de este medio que estamos aquí compartiendo por la gracia de Dios, porque en nuestras propias fuerzas incapaces somos de decir cualquier cosa que pueda ser de utilidad. Si no es por la gracia de Dios, la verdad de las cosas es que nada se puede conseguir. Y estamos aquí precisamente por esa gracia, tratando de abrir la Escritura y aplicarla de una manera sana, de una manera limpia, de una manera conforme al corazón de Dios, esperando que pueda ser de bendición y de utilidad para todos y cada uno de ustedes y cada uno de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Antes de comenzar lo que vamos a compartir ahora, yo quisiera que pudiéramos pedirle a Dios de su gracia, pedirle a Dios de su ayuda, hacer una sencilla oración, que me acompañe cada quien ahí en su lugar donde está en su casa, que podamos de alguna manera acercarnos con un corazón limpio y pedirle a Dios de su ayuda, pedirle a Dios de su gracia para que la palabra hoy pueda hacernos de utilidad y de bendición, que sea provecho para salvación, que no se quede solamente en un puro conocimiento y no dé un fruto conforme a lo que Dios quiere. Así es que vamos a pedirle, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y le pedimos a Dios de su ayuda. Padre, gracias. Gracias que nos das la oportunidad, Señor, una vez más de estar aquí, Señor, abriendo tu palabra, adorándote, Señor, y dándote gracias, y suplicándote, Señor, que glorifiques tu nombre entre nosotros, que lo que hoy estemos tratando, Señor, que sea realmente, Señor, con la ayuda tuya, que sea por tu gracia, que sea por tu misericordia, Señor, que nos des la luz que necesita cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, y glorifica tu nombre. Amén. En las últimas enseñanzas se ha estado compartiendo algo que es de vital importancia para la vida cristiana, para poder llegar al término de la carrera en la gracia de Dios. Se ha estado compartiendo algo que, si no se tiene, no se puede llevar a cabo una verdadera vida en el Espíritu. Estoy hablando de que se ha estado hablando mucho de la fe. Esa fe que la Escritura dice que sin ella no se puede agradar a Dios. Una de las cosas que por muchas partes de la Escritura que podemos ver, especialmente en el libro de los Hechos, pero en varias partes podemos entender cómo Pablo se enfocaba a afirmar a los discípulos, a las iglesias, en la fe, aunque les hablaba acerca de hacer buenas obras, acerca de una vida de oración, acerca de profundizar en la Escritura, en la palabra y guardarla en el corazón. Pero la verdad de las cosas que si no se tiene la fe que Dios nos pide, todas estas cosas podrán estar presentes: el conocimiento escritural, una vida abundante de oración, un compartir la palabra, unas buenas obras abundantes, pero si se hacen sin fe, todo viene a resultar sin ningún provecho. Es algo que no sirve. Así es que realmente algo de vital importancia para la vida del creyente
es que pueda conservar esa fe que de inicio se le dio cuando se le llamó al arrepentimiento, cuando se le llamó a dejar esa vida egoísta, a dejar esa vida de maldad y a llevar una vida de confianza en lo que Jesús hizo, en lo que Cristo hizo para su salvación y para el perdón de sus pecados. Esa fe es lo que Dios nos pide que estemos constantemente cultivando. Sin ella es imposible llevar una vida cristiana auténtica. De hecho, es una condicionante para poder tener una relación sana con Dios. Lo podemos ver en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 3, versículo 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí la palabra confianza es la palabra que quiere decir fe. Y aquí nos está diciendo que somos participantes de Cristo. Cristo está en los cielos, Cristo está allá a la diestra del Padre, y somos hechos partícipes. Tenemos ya herencia con Él. Tenemos ya parte en esos lugares celestiales donde está Cristo. Pero dice aquí, con tal, o sea, nos está condicionando, con tal que retengamos firme, o sea, de una manera profunda, seria y constante, firme hasta el fin, o sea, hasta el término de nuestra vida o hasta el término de las cosas de este mundo, que mantengamos esa fe que se nos concedió, dice aquí, desde el principio. Esa confianza que te mencionaba, ese llamado al arrepentimiento que Cristo hizo, que Cristo sigue haciendo y del cual tú fuiste sensible, fuiste llamado a un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Te humillaste con Dios, no confiaste ya en ti mismo, decidiste abandonar toda especie de mal, cambiar toda tu vida egoísta y empezar a hacer lo que a Dios le gustaba, lo que a Dios le agrada. Empezaste a hacer las obras que Dios quiere, a guardar los mandamientos, a ver por el huérfano, por el necesitado, a ver por las viudas, por los menesterosos, a predicar la palabra, a llevar las buenas nuevas. Y esa fe, que especialmente esa fe en la obra expiatoria de Cristo, esa muerte en la cruz, ese derramamiento en la cruz de su sangre para el perdón de los pecados de los cuales tú creíste y fuiste hecho desde ese momento partícipe de Cristo. Y esa fe, aquí nos está diciendo en Hebreos 3:14, que somos hechos participantes por medio de esa fe, si conservamos esa fe. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, que si no tenemos eso, nos es imposible agradar a Dios y lo que en un momento dado pudimos alcanzar, se puede perder. Puede llegarse a la apostasía. La apostasía es negar la fe. Cuando pensamos en todo esto, cuando reflexionamos, la verdad es que es algo hermoso, es algo que no tiene precio, es algo que no tiene manera de compararlo con algo terrenal, no tiene medida, no tiene un estándar con el cual podamos decir esto es semejante a esto, no, esto es único, no hay nada como eso. Nadie puede alcanzar la salvación en sus propias fuerzas. Ninguno puede entrar a la gloria de Dios si no es por Cristo. Y cuando tú tienes tu confianza por completo depositada en Jesús, eres hecho participante, dice aquí, de Cristo. O sea, cuando mueres, te vas a la gloria con Él. Es algo hermoso. Es algo que Dios prometió, es algo que Dios ha cumplido, es algo que Dios quiere que todos lo podamos tener. Pero yo quisiera hacer una observación al respecto de esto. Quisiera centrar
la plática que hoy vamos a tener en un punto muy particular. Es algo en lo cual he meditado mucho tiempo y a veces como que uno se siente incapaz de poder abrir la mente y el corazón de la gente para que abran los ojos de una manera de vida. Yo quisiera hacer una observación al respecto de esto de la fe en Jesús. Es que hay una tendencia en todo ser humano que está buscando en Dios, que cree en Dios. Y digo que cree en Dios porque hay quien no cree en Dios y pues lo que le digan de Dios, lo que le prediquen de Dios, todo lo que se diga al respecto de Dios, lo que Dios pida, lo que Dios diga, pues a ellos les viene y les da igual, les es indiferente. Pero en los que están verdaderamente confiando en Dios y creen en Él, hay una tendencia, hay una inclinación hacia algo que yo quisiera hacer un énfasis en esto. La verdad es que nos gusta sobremanera, nos agrada sobremanera que se nos hable de tener fe, de confiar en Jesús y de la misericordia de Dios. De veras, ¿cómo nos gusta eso? ¿Cómo le gusta al creyente, cómo le gusta a la persona que está buscando a Dios, que se le hable, que se le diga, que se le muestre, que se le expanda, que se le amplíe, que se le dé más claridad y que se le dé constantemente puntos al respecto, que se hable mucho de la fe en Jesús, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios? Y la verdad es que esa inclinación está prácticamente en todas las personas que creen en Dios. Les agrada sobremanera oír de estos temas. Se regodean en ellos, disfrutan, se gozan, se les vienen las lágrimas. Pero la verdad de las cosas es que muchos, debido a esto, que están tan centrados solamente en oír, en que se les alimente al respecto de su fe, que descuidan a veces cosas elementales, algo muy elemental para una verdadera fe, una fe sana, una fe auténtica. Y al descuidar este punto que hoy quiero que estemos viendo, el resultado es que sus vidas, a pesar de que dicen que manifiestan mucha fe y que les agradan mucho las cosas de Dios, muchas de las veces están muy lejos de en verdad estar agradando a Dios. Y vamos a estar viendo por qué. Insisto, es algo precioso, es algo hermoso, es algo que todos tenemos que buscar, es algo que todos necesitamos tener, esa fe que Dios quiere en Jesús. Pero hay algo que a veces se descuida y que se pasa por alto o no se toma muy en serio, de tal manera que para cuando menos se acuerda la gente, ya se desvió realmente y está centrado solamente en un punto, sin tomar en cuenta todo el consejo de Dios. Y quisiera que pudiéramos primeramente reflexionar en algo. Para poder alcanzar esa fe que le agrada a Dios, nadie la pudo haber alcanzado en sus propias fuerzas. Se alcanzó solamente por un solo detalle. Porque Dios quiso derramar de su gracia y de su misericordia en esa persona, en ti o en otro, o en cualquiera que haya confiado en Cristo y haya recibido el testimonio del Espíritu y haya recibido el perdón de sus pecados. Fue necesario que Dios derramara su misericordia. Sin esto, si Dios no hubiera tenido misericordia, jamás se hubiera comprendido verdaderamente lo que es la esencia de la fe en Cristo. Dice en Tito 3, capítulo 3 del versículos del 5 al 7, dice así: nos salvó, o sea, Dios dio de su gracia y concedió el perdón de los pecados. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo,
nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice el verso 5, que cuando una persona es salvada y es salva y es perdonada por Dios, no es por sus obras, no es porque era bueno, no es porque tenía algo muy especial, es solamente por la pura misericordia de Dios. Por su pura misericordia. Nadie es merecedor de ser perdonado a menos que Dios derrame su misericordia a través de Jesucristo. Y es esa misericordia la que Dios quiere que nosotros verdaderamente estemos disfrutando. Y esto es un hecho, que la única manera de poder encontrar la gracia de Dios es cuando Dios derrama de su misericordia sobre la persona que lo está buscando. Esa misericordia para salvación. No estoy hablando de la misericordia que Dios derrama sobre cualquier persona, sobre justos y sobre injustos, que hace salir su sol, sobre buenos y sobre malos, no. Estoy hablando específicamente de la salvación, de la eternidad, de esa gracia que Dios derrama en Cristo para el perdón de los pecados, para tener vida eterna. Aquí lo dice en el verso 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero esto solamente por la pura misericordia de Dios. No hay otra manera. En otras palabras, si Dios no derrama su misericordia, no tenemos absolutamente ninguna esperanza. O sea que dependemos que Dios quiera derramar de su misericordia en nuestras vidas, para el perdón, para sostenernos, para guiarnos, para dirigirnos, para mantenernos hasta el fin. Sin esto, sin esta misericordia, nunca vamos a poder llegar al otro extremo. En otras palabras, dependemos si Dios quiere o no quiere tener misericordia. Porque con esto de que a la gente le gusta mucho, sobremanera, de la fe y la misericordia, quedan por un hecho. Prácticamente todo aquel que cree en Dios, sin profundizar en su vida, sin reflexionar profundamente, simple y sencillamente cuando oyen de estas cosas, de estas palabras, de que Dios derrama su misericordia y que la fe en Jesucristo, pero no toman en cuenta que Dios dice en su palabra que Él va a tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia y que se va a compadecer de quien Él se quiera compadecer. O sea, no depende de que nosotros, porque ya lo decidimos, porque ya estamos convencidos de que Cristo murió, pero si no tenemos un elemento esencial, de ahorita lo vamos a estar viendo, no vamos a poder conseguir esa gracia que es por pura misericordia. Aquí la cuestión es sobre quién derrama Dios su misericordia, cómo tener la certeza, cómo saber realmente que Dios ya derramó su misericordia o que la persona X, seas tú, sea un vecino, sea un hermano en la fe, sea el que sea, ya recibió esa misericordia y que está apto para recibir esa misericordia. ¿Cómo estar seguros? Porque vuelvo a repetir, esa tendencia que todos tenemos es que se nos hable de la fe, que se nos hable del sacrificio de Cristo y nos regodeamos en ello, pero a veces pasamos por alto cosas muy esenciales y la gente acaba engañada. Y eso no está en el corazón de Dios, ni yo quiero eso. Y lo que te voy a compartir no te lo quiero compartir para amedrentar, para desanimar, para desalentar, para quitar el buen deseo de caminar todavía o que sigas buscando esa fe. No, más bien el deseo mío y el deseo de Dios es que puedas tener una fe firme, una fe profunda, una fe auténtica y verdadera, en la cual tú puedas estar seguro que vas caminando conforme al corazón de Dios. Porque vuelvo a repetir, Dios dice en su palabra, lo dice en Romanos 9:13 y 15,
del 13 al 15 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Si estamos entendiendo, fíjate lo que dice. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y esto sucedió desde el vientre. Desde el vientre. Y todavía no había nacido ni para hacer ni bien ni mal. Pero Dios ya había elegido a uno de ellos desde el vientre. Fue a Jacob. ¿Qué pasa? Por eso dice, ¿hay injusticia en Dios? No. Dice, en ninguna manera. Dios ya había establecido las condiciones con las cuales Él se iba a relacionar con la gente. Él iba a tener misericordia de quien Él quisiera. Y no es que Dios sea arbitrario. Dios en su presciencia, que quiere decir en su conocimiento anticipado de las cosas, Él conoce el corazón de cada quien antes de nacer. Aún desde que estás en el vientre, Dios ya sabe cómo vas a ser. Y desde ahí Él ya decide, como sucedió con Juan el Bautista, que fue escogido desde el vientre de su madre. Él ya sabe, y Él elige, y pareciera ser una injusticia, porque de repente a uno sí le da el perdón y a otro no. Y a uno que dice tener mucha fe a la hora de presentarse con Dios, resulta que queda reprobado. ¿Por qué? Porque depende de que Dios haya derramado su misericordia para que entienda las cosas conforme a su corazón. Y sobre quién derrama Dios esta misericordia para que esto pueda ser realmente de utilidad y de provecho. Esa fe, que realmente sea auténtica, que sea verdadera, que sea confiable, que sea estable, que sea del agrado de Dios. Porque muchos dicen tener fe, pero al pasar por alto lo que vamos a estar viendo, esa fe realmente es inútil. Esa fe para nada sirve. Aquí estamos viendo algo muy, muy claro. Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Se compadece de quien Él se quiere compadecer. En otras palabras, no sé si has oído hablar de la doctrina de la universalidad, donde hay agrupaciones que proclaman que al final todos vamos a ser salvados, vamos a ser perdonados. Ya estamos viendo que no. No es así. Dios decide sobre quién da su misericordia y no nosotros. No la da de una manera injusta. Dios es justo en todo lo que hace. Aquí lo que tenemos que entender es sobre quién sí y sobre quién no. Sobre quién sí Dios derrama de su misericordia para que pueda alcanzar realmente la gracia y el perdón de sus pecados y una vida estable en Cristo Jesús para toda la eternidad. Vemos en Lucas 1:50. Vamos a ver sobre quién derrama Dios su misericordia. Lucas 1:50 dice, y su misericordia es de generación en generación. O sea, puede ir todas las generaciones, ha habido oportunidad de que Dios derrame su misericordia y lo hace. Aquí dice, su misericordia es de generación en generación. Y luego aclara en la parte final del versículo, a los que le temen. A los que le temen. ¿Habrás oído decir que a Dios no hay que tenerle miedo? No es agradable vivir con miedo. A la gente no le gusta vivir con miedo. Y aquí nos está diciendo que Dios derrama su misericordia de generación en generación a los que le temen. Y aquí la palabra a los que le temen es la palabra en el griego, está escrito el Nuevo Testamento en el griego, es la palabra phobeo, que en el griego antiguo, el griego tradicional, quiere decir hacer huir,
se sobreentiende, ¿verdad? Cuando tienes miedo, sales corriendo, te vas, ya no quieres estar ahí, te evades, te escapas y no quieres estar presente en el lugar del peligro. Te vas, ¿por qué? Porque tienes miedo. Y es la idea que está transmitiendo, que Dios hay que tenerle miedo. Fobeo es, de ahí viene la palabra que a Dios hay que tenerle miedo, hay que temerle, hay que verdaderamente tener reverencia, respeto. Y también lo dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 103, versículo 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Otra vez, se compadece Dios de los que le temen. Yo voy a tener misericordia de quien quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Dios es el que elige. Pareciera arbitrario, pareciera injusto, pero te lo vuelvo a repetir. Él conoce el corazón de cada quien y sabe quién está fingiendo. Sabe quién está solamente por egoísmo queriendo alcanzar la eternidad, queriendo alcanzar la salvación. Y no está presente este elemento en sus vidas, el temor. Entonces, aman mucho la fe, aman mucho que se les hable de misericordia. Vuelvo a repetir, se regodean en ello, disfrutan con ello, se les salen las lágrimas con ellos, pero cuando tienen que hacer algo que Dios les pide y que no va conforme a su corazón y conforme a sus deseos y que no les gusta, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no le tienen suficiente temor a Dios. Piensan que Dios no les va a hacer nada por la gracia de Cristo. Piensan que Dios les va a hacer pacientes por todo lo que ellos quieran. De ahí que la gente a veces se le va el tiempo, se le van los meses, se les van los años y siguen igual, con mucha fe en Cristo, con mucha fe en Dios, con mucha confianza en la misericordia de Dios, pero sin temor. Ese temor que está diciendo aquí, la palabra en el hebreo del Salmo 103, verso 13, es la palabra yaré, que quiere decir exactamente lo mismo que lo que leímos en Lucas 1:50. Quiere decir temer, reverente, medroso, temeroso, temor. Es lo que quiere decir la palabra en el hebreo. A Dios hay que tenerle miedo. De hecho, en Isaías 8 también dice, sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. Aquí no se está refiriendo solamente a tenerle miedo a Dios y ahí quedó la cosa, ¿no? Es un temor, es un miedo que se le tiene a Dios que te lleva a que lo que Dios te dice lo pones por obra. Implica obediencia. Ahí está el punto. ¿Cuántos que dicen tener mucha fe en Jesús, que dicen que Dios ha derramado su misericordia y que la disfrutan y que la gozan? Pero la verdad de las cosas es que cuando Dios les pide que hagan algo, no lo hacen. Y ahí que constantemente están o irritándose o en gritonerías y que ya ni siquiera se preocupan por delante de quién gritan, delante de quién están disputando, delante de quién están discutiendo, o se la pasan de mentiras para sacar las cosas adelante sin ningún compromiso, sin ninguna pérdida, más bien que pierde el otro, de que la mentira se usa con mucha frecuencia. Y pues así a veces la vida de la gente es una vida llena todavía de egoísmo, sin un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no tuvieron suficiente temor para abandonar toda especie de mal. Si alguien verdaderamente quiere vencer su perverso corazón, no basta tener fe en Jesús. No es más que suficiente. Se necesita tenerle miedo a Dios. Que no es
la forma de vida, no, porque dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero el temor, Jesús lo tenía. Pablo lo tenía. Pablo decía, conociendo el temor del Señor. Y Jesús decía que en los días de su carne, con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Es algo que a la gente no le gusta y lo pasan por alto y se enfocan mucho a temas como los que se estuvieron dando estos domingos anteriores de la fe. Y se agradece y verdaderamente se disfruta y se toman con mucho agradecimiento de que Dios les está alimentando su fe. Pero ¿cuántos a la hora de tener que hacer lo que Dios quiere, no lo hacen? Porque la fe implica obediencia. Vamos a un ejemplo en la Escritura. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 7, dice así. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate, por la fe. Moisés tenía fe en Dios. Pero Dios le dice, Noé, voy a destruir toda carne, voy a destruir el mundo. Hazte una arca de madera de gofer. ¿Y qué hizo Noé? O sea, dice, con temor preparó lo que Dios le dijo que hiciera, el arca. Con temor. O sea, dice la Escritura en Génesis 6:8 que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero esa gracia, como muchos piensan que al tenerla, eres libre ya de guardar la ley, que ahora puedes andar con toda libertad y sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de temor. No. La verdadera fe implica un temor santo y reverente. Noé tenía gracia, pero con temor. Lo que Dios le dijo que hiciera, Dios le dio mandamiento. Dios le dio mandamiento, dice en Génesis 6, 13 y 14. Dice, dijo pues Dios a Noé. Aquí le está dando un mandamiento. Dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Aquí vemos cómo Dios no se agrada con la maldad. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Aquí les da el mandamiento en el verso 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, etcétera, etcétera. Los versículos siguientes son instrucciones precisas de cómo hacer las cosas y también qué hacer después. Dios le dio instrucciones, le dio mandamientos y le estableció algo para que él pusiera por obra. Y la verdad de las cosas, que no era cualquier cosa lo que Dios le pidió a Moisés, a Noé, perdón. En medio de una generación, y luego que ni siquiera había llovido nunca, y tener que proclamarle a la gente y tener que decirles, Dios va a destruir el mundo con un diluvio con agua. Entonces, está loco. Todos se le oponían. Pero él siguió, porque él tenía el temor en su vida. Él no se detuvo. Ese temor lo impulsaba a la verdadera fe. Ese temor que estaba en su corazón dice que con temor preparó el arca, en la cual su casa se salvase, su familia. Él y toda su casa. Con temor preparó el arca. Dice en Génesis 3:22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
ese temor que tenía Noé no quedó solamente de los labios para afuera, lo llevó a los hechos. Todo lo que Dios le pedía que hiciera, todo lo que Dios le mandaba, todo lo que Dios quería, dice, lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Arduo trabajo, cosa difícil, durante muchos años, durante mucho tiempo. Y hacer el arca de inmensas dimensiones, cortar la madera, predicarle a la gente, atender a su familia, ser sustento para su casa, buscar lo que Dios dijo acerca de los animales y escogerlos y elegirlos y acomodarlos y el alimento para cada uno de ellos. ¡Qué cosa! ¡Cuánto trabajo! ¡Cuánta dificultad! ¡Cuánta cosa tan más complicada para un corazón humano, para una carne tan frágil como somos nosotros! Y Noé, ese temor lo llevó a una verdadera fe. Obedeció todo lo que Dios le pedía. Y eso es lo que implica la verdadera fe. Dice en Proverbios 14, 26 y 27, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Pues, ¿cuáles son los lazos de la muerte? Pues la paga del pecado es muerte. Cualquier pecado. Que muchos hacen diferencias de pecadotes y pecaditos. No. Jesús dijo, cualquiera que se irrita contra su hermano está expuesto al infierno de fuego. Simplemente una amargura interna en el corazón. Una irritación contra alguien y estar guardando resentimientos y rencores ahí adentro, sin perdonar, sin olvidar, y pues sí lo perdono, pero pues que no me hable, y pues sí lo perdono, pero pues es que la verdad de las cosas que lo que hizo se pasó, y así se la pasan hablando y diciendo y comentando, y la verdad es una evidencia de que ahí lo traen guardadito. Y lo platican por aquí, lo platican por allá, y con esto difaman a aquel que supuestamente les hizo daño. Y pues la escritura es bien clara, que si tú no perdonas, tampoco tú serás perdonado. Pero ¿cuántos, por no tener ese temor real, pues lo dejan pasar? Lo dejan pasar, y aquí nos está diciendo que en el temor de Jehová está la fuerte confianza, está la verdadera fe. Sin temor a Dios, la fe que pueda estar teniendo es una fe hueca. Es una fe que no te va a llevar a la salvación, no te va a llevar a la presencia de Dios para vida. Te va a llevar a la presencia de Dios para condenación. Y la verdad que Dios no quiere eso. Por eso que Dios quiere abrir el corazón a cualquiera que esté enfocado en que se le hable solamente lo bonito del Evangelio. El deseo de Dios es que tengas una verdadera fe y una fe firme. ¿Por qué tantos no perseveran? ¿Por qué tantos no se quedan caminando rectamente? ¿Por qué de repente le empiezan a dar cabida a la tentación, y después de la tentación ya viene la caída al pecado, y después de que quieren, pudiendo restaurar sus vidas, no lo hacen, y le dan largas y prefieren mejor lo suyo que lo que Dios quiere? ¿Por qué? Porque no tienen miedo a Dios, no tienen temor de Dios. Si en verdad creyeran que Dios los va a destruir, ya estuvieran clamando de rodillas a Dios por su alma. Pero no, dicen, no, pues yo ya decidí, no, pues yo ya así la voy a seguir, que al cabo que pues sí ya caí, pero pues yo sigo escuchando la palabra, sigo leyendo y sigo orando. ¿Y eso? Pues no depende del que quiere ni del que corre. Que si Dios quiere tener misericordia de ti, pero ¿cómo va a tener misericordia de alguien que no le tiene temor y que no es reverente y que ama más al mundo y que ama más las frases que este mundo dice para salir del paso, pero todas enfocadas hacia el engaño, hacia el fraude, hacia manipulaciones,
hacia chantajes, a mentiras, a chismes, hacia odios, resentimientos. ¿Cómo puede decir una persona que tiene temor de Dios cuando ya sabe que lo que Dios dice, quítese de vosotros toda amargura, toda gritería, quítese de vosotros toda gritería? ¿Qué pasa cuando eso está presente en tu vida? Pues Dios no va a derramar su misericordia. Pues la va a derramar si con temor y con temblor te acercas a Dios y le dices cómo estás. Y le dices y te humillas y que le puedes decir que tú no puedes y que has estado esforzándote. Pero Dios, al ver tu humillación, puede derramar de su Espíritu. Cuando Dios te da el Espíritu Santo, te da el poder por el Espíritu para vencer. Porque sin el Espíritu nadie puede. Tú puedes ver a Pedro, cuando Jesús estaba con ellos eran fuertes. Pero Jesús se apartaba y ya lo llevaban a la cruz y lo azotaron y lo pusieron en evidencia ante todo el mundo con agresión y con violencia. Y como Pedro se fue alejando. Y se hizo como que no lo conocía. Dice, no lo conozco. Pero Pedro, después de Pentecostés, fue otro completamente. Tenía el Espíritu. Y cuando Dios da el Espíritu, viene la fuerza. Y el Espíritu no se le da a cualquiera nada más porque sí. Se le da a aquellos que con temor y reverencia se ocupan en su salvación, con temor y con temblor, dice la Escritura. Con temor y con temblor. Una fe sin temor es una fe vana. Una fe que solamente se regodea en la salvación y que derrama lágrimas y que le da muchas gracias a Dios por su salvación, pero no obedece, cuando tiene que obedecer, ahí Dios no está derramando su misericordia. Tú podrás seguir caminando creyendo que la llevas, pero no depende de ti, depende de Dios. Depende si Él quiere darte la entrada. Y al momento de que te presentes con Dios, ¿qué va a pasar? No tuviste temor de Dios. Aquí dice, en el temor de Dios está la fuerte confianza, está la verdadera fe. Jesús tenía temor de Dios, Pablo tenía temor de Dios, todos los discípulos tenían temor de Dios. Andaban de puntitas, y sí, no es el motor, no es, como vuelvo a insistir, no es el estilo de vida del creyente, pero es un elemento que no podemos desechar. Es el amor a Cristo es el que nos está motivando para hacer las cosas, pero lo que nos da el poder para vencer la maldad es tenerle miedo a Dios. Si tú no le tienes miedo a Dios, mira, fácil, muy fácil, te vas a enredar en las mentiras, en los fraudes, y muy pronto vas a estar ya adulterando. Muy pronto vas a estar ya codiciando con tus ojos y después te vas a los hechos. ¿Por qué? Porque al no tener temor de Dios, Dios se va a ir apartando cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, hasta que tu corazón se quede como una piedra. Duro, donde ya Dios te habla, y te habla, y te habla, y tú ya no respondes. Y dices, no, Dios es bueno. Y no, pues Dios entiende, y Dios me conoce, pero no estás haciendo las cosas, no obedeces. Es necesario, para acceder a esa fe, obedecer. Dice en Juan 8, 30 y 31, dice, hablando él estas cosas, o sea, hablando Jesús, estas cosas, muchos creyeron en él. Tuvieron confianza en Jesús. Muchos creyeron en él, tuvieron fe en Jesús. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Montones creen en Cristo cuando se predica la cruz de Cristo y el derramamiento de la sangre para el perdón de los pecados. Montones creen. Pero estas palabras son para ellos, a los que han creído, al igual que aquellos judíos. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjate, muchos
Creyeron en Él. Creyeron. ¿Aptos para la misericordia? ¿Ya Dios va a derramar sobre de ellos su misericordia? Solo si permanecen en obediencia a sus palabras. Nada más. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenían fe, pero esa fe estaba condicionada. Si obedeces todo lo que yo te digo, pásale. Bendito de mi Padre. Si tú tienes mucha fe en Jesús, pero inmediatamente después empiezas a hacer las cosas a tu manera, dejando de lado sus palabras, qué tragedia. Porque aquí lo está condicionando Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, lo que yo digo, tú lo pones por obra y lo obedeces. ¿Cada cuándo? Siempre. Permanecer es eso, día con día. Obedecer. Obedecer. Dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo estoy consciente que este tipo de enseñanzas puede despertar un temor tan espantoso que la gente se puede quedar paralizada. Se puede quedar más moviéndose por el miedo que por el amor a Dios. No. Necesitamos movernos en la fe de Jesús. Jesús amaba a su Padre. Jesús confiaba en su Padre. Jesús decía que su Padre era bueno y Jesús decía que su Padre le suplía todas sus necesidades. Pero Jesús, cuando tuvo la tentación, Él no dijo al rato, luego, después, ahorita estoy ocupado en otras cosas, quiero hacer otras cosas. No, se puso a clamar. Tan grande era su clamor que dice con clamor y lágrimas. Su sudor eran como gruesas gotas de sangre. ¿Y qué clamaba? Que Dios lo librara. Si siendo el Dios encarnado en su calidad de hombre se humilló hasta la muerte. Y para poder padecer esa muerte sin retroceder, tuvo que depender de su Padre. Tuvo que humillarse con su Padre. ¿Por qué? Porque conocía el carácter de su Padre. Necesitamos conocer bien el carácter de Dios completo. No nada más el lado agradable y el lado bonito. Necesitamos conocer a Dios en todo su carácter. Acuérdate, dice en Éxodo 26, y hago misericordia a millares, multitudes, dice. ¿A quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjate bien. ¿Sobre quién viene la misericordia? ¿Sobre los que le tienen miedo? Pues mucha gente le tiene miedo a Dios. No, no sobre de ellos, es sobre los que lo aman. Los que por amor hacen las cosas, pero con temor, preparan su arca. No dejan de lado el temor, pero lo que hacen lo hacen por amor, al igual que Jesús. Y esta es la fe que Dios quiere que tú tengas. Esta es la fe que te va a llevar a salvo hasta el extremo de tus días o hasta que Cristo venga. No hay otra manera en que Dios derrame su misericordia, solamente sobre las personas que aman a Dios con temor y reverencia, sobre de ellos Dios va a derramar de su gracia. Medita en estas cosas, profundízalas. No veas como que se te quiere quitar la fe, no. Se te quiere poner una fe sólida, una fe auténtica, que deseches esa fe a medias, no nada más lo bonito, no, que conozcas el carácter completo de Dios, que nunca se te olvide, y es lo que te va a dar la fuerza y el poder para no caer.
conociendo el temor del Señor, dice, persuadimos a los hombres. Persuadimos, les hablamos, vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios, porque Dios no va a tener por inocente el culpable. Y Él va a tener misericordia solamente de aquellos que con amor, con temor y con reverencia pusieron por obra lo que Él quería. Obedecer a Cristo. Depender de Cristo para todo. Establecer su vida en Cristo Jesús. Sin esto, mis amados, todo es vano. Profundízalo, medítalo y que Dios te dé gracia para que tu corazón se apegue a Dios como Dios quiere que lo hagas, no por miedo, no por conveniencia, sino por amor como lo hacía Jesús. Cerremos los ojos, démosle muchas gracias a Dios y terminamos. De veras, Señor, qué fácil es, Señor, caer en un engaño. ¿Cuántos grupos, cuántas denominaciones, Señor, cuántas religiones hay que manejan la fe y la misericordia, Señor, el 90% de las veces, si no es que más? Y poco o nada, Señor, se habla de tu carácter completo, de tu temor, Señor, de cómo Dios tú no tienes por inocente al culpable. Y es algo, Señor, que debemos tener presentes en nuestros corazones. Danos gracias, Señor. Concédenos de tu misericordia para que esto pueda quedar bien sellado en el corazón y que nuestro corazón, Señor, pueda ser hecho de carne, Señor, sensible a tu voz. Que nos des de tu espíritu como lo prometes tú, Señor, que ibas a derramar de tu espíritu sobre toda carne y que ibas a dar un corazón de carne y que nos ibas a poner tus leyes en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para que pudiéramos obedecerlas con gozo, no por miedo, Señor. Concédenos esta gracia y ayúdanos a entenderlo y glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendito eres, Padre. Amén. Que Dios te bendiga. Terminamos por ahora. Los esperamos, si Dios lo permite, la próxima semana por este mismo canal. Te invitamos a que compartas las ligas de estas enseñanzas, que las transmitas y que puedas especialmente tú hallar gracia. Hallar esa gracia que tanto necesitamos, como la que encontró Noé. Esa gracia que Noé halló en Dios. Que Dios te bendiga. Por hoy terminamos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta luego.